Hello students, quien les habla es la profesora Mary Elizabeth Malquialtuna. Decirles jóvenes que semana a semana vamos a ir desarrollando temas súper prácticos y sencillos para que ustedes los puedan desarrollar en casa. ¿Ok? Vamos a ver este tema que también es un tema muy importante, el presente simple. Para ustedes, ¿qué es el presente simple? ¿Qué saben acerca sobre el presente simple? ¿Qué idea tienen sobre el presente simple? La pregunta es, ¿sabemos desarrollar o realizar o hacer ejercicios en presente simple, oraciones más que nada? Vamos a verlo acá. El presente simple, ¿qué nos dice? El presente simple es el tiempo verbal más sencillo. Cuando hablamos de este tiempo, nos referimos a cualquier suceso que está ocurriendo en este momento, es decir, en el ahora. Chicos, cada vez que nosotros toquemos acerca sobre el presente simple, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿ok? El presente simple siempre va a estar con pronombres y también van a estar con verbos generales. Primero veamos los pronombres, ¿ya? Solamente para que recuerden. I sería yo, you, tú, he y él, she, ella, it, eso o ello también, we, nosotros o nosotras, you con asterisco ustedes, y por último tenemos they, que sería ellos o ellas. Sabemos que los pronombres personales se dividen en singular y en plural. Vamos a ver sobre este pronombre que sería it, se refiere a eso o a ello, y obviamente va a reemplazar a un objeto o a un animal. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos acerca sobre el presente simple hay que tener en cuenta los pronombres, ¿ok? Los pronombres, que sabemos que los pronombres, la función, o mejor dicho, su función es para reemplazar a sujetos o a sustantivos. Y vamos a tener presente también los verbos generales. Me dirán, Miss, ¿qué cosas son verbos generales? Los verbos generales son acciones obviamente que realizan los sujetos, ¿ok? Por ejemplo, correr, saltar, comer. Aquí yo he puesto algunos verbos regulares. Ustedes deben de saber muchísimos más, ¿ya? Solamente he puesto a modo de un ejemplo para que ustedes sepan a qué nos referimos los verbos generales. Entonces, concluyo diciendo que el presente simple obviamente es un suceso que está ocurriendo en este momento, es decir, en el ahora. Y cuando hablamos del presente simple hay que tener en cuenta los pronombres personales como también los verbos generales. ¿Está bien? Sabemos que los pronombres personales se dividen en singular y en plural y los verbos generales son toda acción que realiza el sujeto. En este caso, como les dije, estoy poniendo algunos nada más verbos. Ustedes me imaginan de que deben de saber muchos otros más. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Vamos a formar oraciones. Todos sabemos que existen oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, ¿ok? Vamos a empezar con las oraciones afirmativas. Toda oración siempre tiene una estructura. Por ejemplo, así como en el español uno conoce cuando lleva gramática, te dicen, ¿sabes qué? La oración se divide en sujeto, verbo y predicado. Chicos, del mismo modo también se forman oraciones en inglés. Por ejemplo, para que tú hagas una oración afirmativa, primero tienes que usar el subject, seguidamente del verbo general y finalmente el complemento, es decir, sujeto, verbo y predicado. ¿Ok? Sujeto, verbo y predicado. De la misma forma. Pero cada vez que toquemos una oración afirmativa, siempre, siempre, siempre en los verbos generales, ojo, en los verbos generales, cuando vamos a formar oraciones afirmativas, hay que tener en cuenta esta regla de verbos. Y obviamente esta regla de verbos solamente se va a usar con tres pronombres, con he, con she y con it. Veamos esta regla. ¿Qué nos dice? Si el verbo termina en S, porque obviamente sabemos que no todos los verbos van a terminar con la misma letra, ¿ya? Entonces, primera regla, si el verbo termina en S, CH o X, se debe de añadir es al final del verbo. Por ejemplo, acá te dice teach, ¿ok? Termina en CH, está dentro de la primera regla, ¿cumple? Sí, sí cumple la primera regla, listo. ¿Qué hacemos? Sencillamente al final agregamos ES, nada más. ¿Qué nos dice la segunda regla? Si el verbo termina en Y, pero antes existe una consonante, vamos a eliminar y vamos a agregar al final del verbo IES, ¿ok? Por ejemplo acá nos dice el verbo fly,
termina en Y. Antes de la Y hay una consonante. Pregunto, ¿qué consonante es? Ah, sería L, Miss. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la Y y ponemos sencillamente IS. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser la consonante L, sino cualquier otra consonante. Pasamos a la tercera regla y la más sencilla, que nos dice, si el verbo no cumple con ninguna regla, solo se le agrega S al final del verbo. ¿Qué nos quiere decir? Que si tú ves un verbo que no cumple la primera regla, no cumple la segunda regla, sencillamente aplicamos la tercera regla, que sería agregar S. Vuelvo a explicar entonces. La regla de los verbos, esta regla de verbos que he explicado, solamente se va a usar para formar oraciones en presente simple. ¿Ok? Para formar oraciones en presente simple. Otro, que sea una oración afirmativa. Y por último, y lo más importante, que tiene esta regla de los verbos, solamente se va a usar con 3 pronombres, que sería he, she, it. Miss, y si yo veo otro pronombre, por ejemplo, we, si yo veo I, si yo veo they, no. Acá no se aplica esta regla de verbos. Solamente esta regla de verbos se va a aplicar solo y únicamente para oraciones afirmativas. Y también se usa con estos 3 pronombres. Si tú ves otro pronombre, por más que tú estés en oración afirmativa y en presente simple, no vas a aplicar esta regla de verbos. ¿Cuándo lo vas a aplicar? Cuando tú veas estos 3 pronombres que estén en una oración afirmativa y obviamente que sea un presente simple. Vamos a ver el ejemplo entonces. ¿Qué nos dice? She plays in the school. ¿Ok? She plays in the school. En realidad el verbo es play, no va la S. Pero le estamos poniendo la S, ¿por qué? Porque estamos aplicando esta regla de verbos y esta regla de verbos se va a usar con he, con she y con it. Y como aquí el subject sería she, por eso estamos aplicando la S, ¿ok? Porque estamos aplicando la tercera regla. Ustedes miran, Missy, ¿por qué no aplicamos la regla número 2? La regla número 2 te dice que termine en Y. Está bien, acá también termina en Y. Pero ¿qué nos dice? Que tiene, y al costado de la Y tiene que haber una consonante. Sin embargo, aquí hay una vocal. Por eso es que no cumple la segunda regla, no cumple la primera regla, así que solamente aplicamos la tercera regla, que sería la S. Ella juega en el colegio. Seguimos. We study in my house. ¿Ok? We study in my house. El verbo es study. Me dirán, Missy, ¿por qué no aplicamos la regla? Ok, pero ¿cuándo vamos a usar esta regla? Cuando veamos pronombres he, she o it. Sin embargo, aquí tenemos el we. ¿Ya? Tenemos el we. Entonces, por ello no estamos aplicando la regla y el verbo solamente se queda en su forma base. ¿Qué diría acá? Nosotros estudiamos en mi casa. Seguimos. We go to a stadium. ¿Ok? El verbo en sí es go, solamente es go. Pero le estamos agregando es porque le estamos aplicando la regla y obviamente porque el pronombre es he. ¿Ya? Y acá nos dice bien claro, solo se usa con cualquiera de estos 3 pronombres. Él va al estadio. Seguimos. Vamos a pasar a la oración negativa. La estructura, ¿ok? La estructura de la oración negativa y la estructura también de la oración interrogativa, pero hay que ver aquí. Cuando hablamos de oración negativa e interrogativa, vamos a hablar de un auxiliar, ¿ok? El do, que sería la do nada más, o el das, que sería así como está aquí completo, ¿ya? Este do o das, este auxiliar, solamente se va a aplicar con he, con she y con it, ¿ok? Este das se va a aplicar con he, con she y con it. En cambio, el otro do sí se aplica para el resto de pronombres. Aquí lo vamos a ver. Para formar una oración negativa vamos a poner el subject, vamos a poner el do o el das, seguidamente del not. ¿Por qué? Porque es una negación. El verbo general y el complemento. ¿Está bien? Subject, do o das, seguidamente del not, que sería la negación. Verbo general y complemento. Vamos a ver acá los ejemplos. Pero voy a explicar. Este das se va a usar con los pronombres he, con she y con it. Sin embargo, este do se va a usar con el resto de pronombres. Es decir, si tú no ves que está he, ni está she, ni está it, sencillamente le vas a poner el do. Pero si tú ves que en la oración está el he, el she o el it, vas a poner das. For example,
She doesn't play in the school. Me dirán, Miss, y acá el play ya no le agrego la regla de los verbos. No, esa regla de los verbos sencillamente va para las oraciones afirmativas y cuando veamos el pronombre he, she, it. Sin embargo, en oración negativa e interrogativa, ahí ya vamos a ver el auxiliar do o el auxiliar does. Sabemos que el does se usa para he, she, it y el do para el resto de pronombres. Es por ello que acá tengo el subject, she. ¿Pongo do o pongo does? Estoy poniendo el does y seguidamente del not. ¿Ok? Del not. Bien puede ser does not o bien, como yo lo he puesto acá, doesn't. Los dos es correcto. El verbo general en este caso he puesto play y el complement he puesto in the school. Ella no juega. Acá sería ella no juega en el colegio. ¿Ya? Porque está en negación. Ella no juega en el colegio. Pasamos al siguiente. We don't study in my house. Acá sencillamente hemos puesto el don't o en todo caso ponemos do y el not también, que es correcto como se escribe. Y no hemos puesto doesn't porque acá el subject sería we. Acá diría nosotros no estudiamos en mi casa. Ya acá va el no. Aquí, he doesn't go to the stadium. Él no va al estadio. Ya aquí también de igual forma. Ya se me ha pasado. Acá dice, él no va al estadio. Acá sí ponemos doesn't, ¿por qué? Porque tenemos el pronombre en tercera persona que sería he. Pasamos a las oraciones interrogativas. En oraciones interrogativas primero va el auxiliar do o das. Ya sabemos con qué pronombres usamos el das y con qué pronombres usamos el do. Seguidamente ponemos el subject, a continuación el verbo general y por último ponemos el complement con el signo de interrogación. Veamos los ejemplos. Vamos a poner el subject, en este caso she. ¿Cuál pongo? ¿Qué auxiliar? Do o das. A Miss pongo das. ¿Por qué? Porque el pronombre es she y es en tercera persona. Verbo general, en este caso play, complement in the school y no hay que olvidarnos del signo de interrogación. ¿Ok? Acá diría, ¿juega ella en el colegio? ¿Ya? Primero es juega y después va ella. ¿Ya? ¿Juega ella en el colegio? Siguiente, ¿estudiamos nosotros en mi casa? Así sería, estudiamos nosotros en mi casa. Y por último, ¿va él al estadio? ¿Va él al estadio? Son súper sencillos esos ejercicios. Ya vamos a ver a la practice. A ver chicos, yo les estoy dejando estas dos guías. ¿Ya? Estas dos guías. Esto es lo que ustedes van a desarrollar. Está súper sencillo, no es nada complicado. Pero todo no lo van a desarrollar ustedes, sino que conmigo van a desarrollar unos cuantos y el resto lo van a hacer ustedes en su cuaderno. Vamos a ver aquí. Solution. ¿Ok? Solution. Veamos. ¿Qué nos dice? Completa las siguientes frases con la forma del presente simple adecuado. ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, en la letra A te dice we espacio call our dog. El verbo es call, ¿ok? El verbo es call. Si vemos aquí en todas las oraciones, entre paréntesis, acá nos pone el verbo general. ¿Está bien? Aquí está, entre paréntesis, el verbo general. Vamos a ver si a este verbo general, en otras palabras, le aplicamos la regla de verbos o no. Pero hay que tener en cuenta que esa regla de verbos solamente se va a aplicar con he, con she y con it. Sin embargo, si tú ves el resto de pronombres, no lo vas a aplicar. ¿Ya? En este caso, a, we. ¿Aplicamos o no aplicamos la regla de verbos? No aplicamos, correcto, por eso solamente ponemos call. Siguiente, Emma. ¿Aplicamos o no aplicamos la regla de verbos? Sí, Miss, porque Emma reemplaza she. Ok, aquí, como el verbo que está acá es learn, sencillamente al final agregamos una S, pues una S. ¿Por qué? Porque no cumple la primera regla, no cumple la segunda regla, pero la tercera regla sí cumple. Así que sencillamente después de N va la S, learns. Siguiente, they. ¿Ok? They. ¿Aplicamos la regla de verbos? No, Miss. Listo. ¿Por qué no aplicamos? Porque solamente se aplica con he, she, it. En este caso es they. John. ¿Aplicamos? Sí, claro que sí, lo vamos a aplicar porque John reemplaza a he. ¿Ok? Ahí ponemos comes. ¿Cumple la primera regla? No. La segunda no. Por ende, la tercera regla se tiene que cumplir y ponemos la S. Pasamos. Meet. ¿Ok? Meet. Ponemos igual porque por el pronombre I.
no está en tercera persona. El resto yo he hecho hasta la letra E, ¿ok? El resto ustedes lo tienen que desarrollar en su cuaderno, ¿ok? Lo tienen que escribir en su cuaderno. Sencillamente los ejercicios que faltan, ¿ya? Los ejercicios que faltan, eso ustedes los van a desarrollar. Siguiente dice, pasa las frases anteriores a negativa e interrogativa, es decir, las primeras, ¿ya? Las primeras, las vamos a ver. A negativas. Súper sencillo. Acá tenemos we don't call our dog. Es decir, después de el subject, habíamos dicho según nuestra estructura que ponemos el do o el does más el not. En este caso, vamos a ponerle el don't. ¿Por qué? Porque es el pronombre we. Es decir, solamente el doesn't va a ir con he, con she o con it. En interrogativo, siempre ponemos el auxiliar primero, el subject, el verbo y por último el complemento. Aquí, siguiente. A ver, nos dice, Emma doesn't. ¿Por qué estamos poniendo doesn't? De negación. Porque es Emma y Emma reemplaza al pronombre she. Emma doesn't learn her lesson very well. En interrogativo, primero vamos a poner el auxiliar y seguidamente ponemos el resto de la oración. Está súper sencillo. Yo he desarrollado dos, así que ustedes van a realizar el resto. No es nada complicado, ¿ya? Vamos a ver la siguiente guía. De la misma forma, nos dice, coloca el verbo en la forma correcta del presente simple. ¿Ok? Entre paréntesis tenemos los verbos y vamos a ver si le aplicamos la regla de verbos o no. En la primera no aplicamos la regla de verbos. ¿Por qué? Porque el subject, en este caso el pronombre, es I. Siguiente, no aplicamos tampoco regla de verbos. El verbo se escribe igual. ¿Por qué? Porque aquí es el pronombre they. Y sabemos que al aplicar la regla de verbos, solamente es con he, con she y con it. Pasamos. Número 3, my mother, sí, reemplaza a she. Por ende, vamos a ponerle cleans. Estamos aplicando la regla de verbos. 4, be. ¿Ok? Este be, en todo caso, como ponemos you, obviamente sabemos que este be tiene tres formas. Am, is y are. En este caso estamos poniendo are. 5, Mary. ¿Ok? Mary. Reemplaza a she. Por ende, vamos a aplicar la regla de verbos y ponemos works. Siguiente. Traduce las frases anteriores al español. Vamos a ver qué nos dice. ¿Ya? Solamente vamos a ponerlo al español. Yo viajo a Londres cada semana. Siguiente. Ellos corren en el parque cada sábado. El resto de oraciones ustedes lo tienen que pasar. Está súper sencillo, no hay nada complicado. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Yo he desarrollado aquí los 5 primeros ejercicios. Ustedes tienen que hacer el resto. Aquí solamente he desarrollado 2 ejercicios y ustedes tienen que hacer lo resto. No es que copien todo lo que está acá, sencillamente van a copiar los ejercicios que faltan y tienen que desarrollarlos en el cuaderno. Está súper sencillo, queridos jóvenes, y ya saben, cualquier consulta que ustedes tengan, escribirme al WhatsApp. See you next class, students. Goodbye.